algo que se está presentando en algunos países y que en nuestro también, sino que todavía no lo hemos detectado etiológicamente o epidemiológicamente a qué germen se produce. Es lo que se ha llamado la tripledemia. La tripledemia son 3 epidemias que coexisten. Y para nombrarlas es el COVID, la influencia tipo A, que es la que está presente ahora, el virus H3N2, así como también el virus sincitial respiratorio. Son 3 virus que están coexistiendo en la actualidad y que están dando lugar a que en algunos países las salas de emergencia, los hospitales estén abarrotados de pacientes, sobre todo niños. Esto ha cobrado mucho auge en los Estados Unidos, así como también en Uruguay, Brasil y Argentina. A pesar de que el invierno todavía no entró, porque generalmente estos virus aparecen más en la época del invierno, estamos empezando en noviembre, pero estos virus, esta tripledemia ya empezó en octubre, es decir, cuando están todavía en el otoño, no llegan al invierno, en estos países de 4 estaciones. Y en nuestro país y en nuestra ciudad lo hemos visto, porque es bien frecuente que la madre lleva a su niño con un problema respiratorio generalmente caracterizado por tos, congestión de la nariz, fiebre, dolor de garganta y malestar, ¿no? Y generalmente este virus pasa 1 o 2 semanas y luego regresa a las 2 semanas nuevamente con el niño con otro proceso respiratorio. Y así después de otras 2 o 3 semanas aparece nuevamente, es decir, tiene 2 meses con gripe. Y no, lo que está ocurriendo es que hay 3 virus en el ambiente circulando. Estamos hablando del COVID, que está circulando el COVID en otras no con la agresividad de antes por todo lo que ya pasó, ¿no? Hay mucha gente que ya se expuso al virus, hay la vacunación, eso ha dado lugar pues a que el virus sea, si bien es cierto, es muy contagioso, pero es mucho menos letal de lo que ocurrió antes, ¿no? El otro, el de la influenza o de la gripe tipo A, que pues es común en estas épocas, estos cambios de estaciones que aparecen siempre y pues dan lugar justamente a estos mismos síntomas, ¿no? De congestión nasal, de tos, dolor de garganta, malestar, fiebre, y están aquí. Y también un virus llamado el virus sincitial respiratorio, que es un virus característicamente de los niños. Generalmente ocurre en niños menores y sobre todo en menores de 2 años, y que son los recausantes de 2 problemas, la bronquiolitis, que es una inflamación de los bronquios más chiquititos, así como también las neumonías. Entonces está ocurriendo que estos 3 virus están conjuntados en esta época y han dado lugar a lo que se le ha llamado la tripledemia, es decir, coexistencia de 3 epidemias al mismo tiempo y que está afectando sobre todo a los niños. ¿Que pueden unirse las 3 al mismo tiempo? ¿Le puede dar las 3 al mismo tiempo? No las 3, sino que le dan seguidas. Le O sea, dan le seguidas. da el COVID y que como los síntomas ahora son leves, pasa desapercibido. Nadie hace una prueba, nadie diagnostica si es COVID. Luego de 1 o 2 semanas le da influenza o pesca el virus la influenza y después el virus sincitial respiratorio. Entonces eso ha dado lugar pues a que estén frecuentemente las madres con sus niños consultando a las salas de emergencia o a los hospitales por este problema, Esto ¿no? significa un largo tratamiento, doctor, entonces. Esto significa que hay que tener bastante cuidado. En primer lugar, pues aquí en la mayoría de los pacientes que están bien físicamente, inmunológicamente, tienen buena defensa, va a pasar leve, ¿no? Pero ¿cuándo va a haber problemas? En aquellas personas que son vulnerables, por ejemplo, los menores de 2 años, las personas ancianas mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedades catastróficas, estos pacientes tienen la posibilidad de agravarse y producir problemas mucho más serios. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha producido esto? ¿Por qué ha ocurrido? Esto es un fenómeno que se lo ha llamado en los términos científicos post-pandémico, porque recordemos pues que en una época el nicho epidemiológico, es decir, el espacio correspondió casi durante 2 años justamente al coronavirus, y ese fue el que estuvo pues mucho tiempo en el ambiente circulando, que fue justamente pues la causa de esta pandemia tan grande, ¿no? Y entonces dio lugar a que otros virus no aparecieran. Pero en el momento en que este virus es controlado, ya sea porque se desarrolló una inmunidad natural, es decir, a los pacientes ya les dio el coronavirus, o por la vacunación, que ha sido muy importante, entonces ya aparecen otros virus, pero estos virus aparecen ya pues con una multiplicación exponencial, es decir, se
multiplicaron estos virus que antes estuvieron desapercibidos porque era el coronavirus el que reinaba en el ambiente y aparecen pues estos virus como el de la influenza y como el sincitial respiratorio. Sumado los tres, ¿cuándo se complica la situación entonces, doctor? Claro, porque ese paciente cada vez que tiene una infección de esta va disminuyendo su defensa, va disminuyendo su capacidad inmunológica, incluso un niño baja de peso, no come bien, entonces eso da lugar pues a que este problema sea muy, muy serio y hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Otra cosa que hay que indicar aquí pues es que también los niños y las personas tuvimos pues a partir de los 2 años de COVID, estuvimos muchos con el distanciamiento, con el uso de la mascarilla, con el teletrabajo, los niños estaban estudiando en casa a través de los medios digitálicos, entonces eso hizo pues que no se desarrollara muchas defensas, es decir, perdimos la capacidad de defendernos porque no estuvimos expuestos a virus. Entonces eso ha dado lugar a que ahora que aparecen estos 3 virus, pues estos niños, estas personas sean más fácilmente expuestas a que contraigan esta enfermedad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya teniendo este virus acá? Bueno, como hemos hablado, la mayoría son virales y los virus tienen un tratamiento sintomático, es decir, tratar los síntomas y cuidar a nuestro paciente, ¿no? Que no esté en un medio contaminado, que esté lejos de fumadores, de los cambios bruscos de temperatura, de los irritantes químicos, de los ambientes polvosos, todo esto para que no se vaya a complicar. Y otra cosa importantísima, pues, la vacunación. La vacunación es importante porque de estos tenemos la del COVID que podemos aplicarla a aquellas personas, aquellos pacientes o niños que no tienen su esquema completo, por favor completarlo para evitar estos problemas. Y también tenemos la vacuna de la influenza que también se puede aplicar. Generalmente se la utiliza a mayores de 65 años y menores de 2 años, así como las personas vulnerables. Entonces tenemos 2 formas como prevenirlo. Y el sincital respiratorio, que ese no lo podemos prevenir porque no hay una vacuna todavía, ese es en los menores niños de 2 años o menos, y que pues es el causante de bronquiolitis o neumonías. Por ello es que tenemos que tener mucha precaución con nuestros niños cuando empiezan a tener problemas respiratorios que inicialmente son leves y que luego viene de agitación, dificultad para respirar, que la fiebre ya dura más de 3 días. Esto puede ser una neumonía o puede tratarse también cuando empieza a sibilar el pecho, a agitarse de una bronquiolitis y ese paciente tiene que ser inmediatamente trasladado a un centro de salud, una unidad de salud. Doctor, si está complicado, lo peor y complicarlo más sería automedicarse. Por supuesto, siempre hemos hablado que la automedicación es enemigo de los problemas de salud, porque no podemos utilizar algo que se le dio a otro niño de la casa, a un vecino o la receta anterior, porque puede tratarse de otro problema, ¿no? Y cuando hablamos de virus, hablamos que estos no necesitan antibiótico. En muchas ocasiones la automedicación consiste en que los padres utilizan un antibiótico, no lo dan los días necesarios, y eso pues produce muchos problemas, sobre todo pues lo que tiene que ver con la dificultad para combatir estas bacterias a posterior, es decir, se produce una resistencia. Y también pues cuando hay la automedicación que va a la farmacia y solicita un medicamento, generalmente el boticario le da una amoxicilina y eso pues lo va a usar no en la dosis de acuerdo al peso, no tampoco lo va a dar los días necesarios y eso pues produce complicaciones como la resistencia antibacteriana. Entonces debemos no automedicarnos, sino que esos pacientes, esos niños hay que trasladarlos al médico. El otro tema que queríamos hablar ahora y que hemos visto muy frecuentemente es las crisis de asma o los ataques de asma. Recordemos que el asma es una enfermedad alérgica e inflamatoria que produce 3 cosas. Produce broncoconstricción, es decir, el bronquio se cierra, la mucosa del bronquio, la luz de ese bronquio se inflama, se edematiza y produce exceso de moco o hipersecreción en este sitio. Entonces, ¿qué va a dar lugar? A que el aire entra y no puede salir. Se puso un atrapamiento de aire y ahí vienen los síntomas de dificultad respiratoria, de agitación, ¿no? Cuando vemos una crisis, vemos a ese paciente que está agitado, que respira mucho más rápido de lo normal, que pues al hablar es una voz jadeante. Si ponemos, ahora es muy importante usar el oxímetro de pulso. Si ponemos ese oxímetro y está sobre 95, podemos manejarlo todavía en casa a través de algunas indicaciones que le vamos a poner en conocimientos acá, pero si esa saturación baja de 95, ese paciente tiene que ser llevado a un centro de salud para ser atendido. Y si baja de 90, aún peor, porque ahí puede pues, haber muchos problemas muy serios, porque las crisis de asma, cuando no son tratadas, dan lugar a que ese atrapamiento de aire produzca una poca oxigenación en el organismo del individuo,
hay un aumento del CO2, es decir, del anhídrido carbónico, se produce una alcalosis metabólica, es decir, en la sangre empieza a haber ya fallo en los músculos respiratorios, ya no responden, ese paciente que estaba agitado y que respira rápido, ya no respira rápido, ya respira muy lento, empieza a ponerse somnoliento, puede caer en coma y así es la forma como puede morirse una persona con una crisis de asma cuando no Doctor, está tratada a tiene que ver tiempo. mucho los cambios de clima, la contaminación, el aire contaminado que tenemos en Esmeraldas. Sí, el asma se produce generalmente por alergenos, es decir, por gatillantes o por sustancias que hacen que se desencadene la crisis. Entre ellos, pues la contaminación ambiental, el humo del cigarrillo, el polvo casero, la humedad del ambiente, las cucarachas son también un factor importante para producir alergias, el uso de irritantes químicos, que los que usemos para la limpieza, de la higiene de la habitación, de las viviendas, como el cloro, el pinoclin y todas estas cosas, pueden ser gatillantes para que den lugar al aparecimiento de las crisis asmáticas. Ahora, cuando tenemos un paciente con crisis, lo vemos agitado, hay una forma de tratarlos. Generalmente es con un nebulizador, pero como no tenemos un nebulizador, ahora tenemos unos aparatitos que se llaman, son a presión positiva, lo llamamos los spray, los aerosoles comúnmente, como uno de estos. No le tengamos miedo. ¿Por qué? Porque el medicamento que sale aquí, a través de la vía aérea, a través de gas, va solo al bronquio, no pasa a la sangre. Esto no produce problemas del corazón, no produce hábitos, no produce que vaya a disminuir el crecimiento del niño, no produce ninguna complicación porque va al bronquio y se absorbe rápidamente. Entonces es la manera como nosotros debemos tratar una crisis de asma. Si es una persona, un niño mayor de 12 años, que puede utilizarlo directamente, pues lo hacemos, ¿no? Y si es un niño menor, de 6 años, de 2, 4 años, que no puede usar estos aparatitos, usamos estas camaritas que se llaman espaciadores o inhalocámaras. Aquí se ubica el spray en una punta y la otra va hacia la cara del niño, entre la boca y la nariz, y ahí se procede a hacer los disparos o los puffs, que los llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos ese niño agitado, sabemos que es asmático, vamos a usar este aparatito, vamos a hacer 4 puffs, hacemos un puff, lo dejamos que respire unos 20 segundos, descansamos un minuto y volvemos a hacer otro. Hacemos 4 veces seguidas y lo observamos. Si mejoró, pues ya lo podemos trasladar a un médico. Si no mejoró, volvemos a hacer después de 10 o 15 minutos, hacemos 4 disparos o puff nuevamente. Eso lo podemos repetir durante 4 veces, es decir, durante 1 hora generalmente nosotros sacamos a nuestro paciente de la crisis asmática. Y cuando no lo logramos sacar, pues hay que llegar inmediatamente al médico, porque es muy probable que esos músculos respiratorios se agotaron, que está entrando en una hipoxemia, que seguramente al tomarle la saturación de oxígeno, eso va a estar 90 o menos de 90 y eso necesita un tratamiento especial, ya pues en el área de emergencias, en donde se va a usar los medicamentos nebulizados, se va a inyectar corticosteroides a la vena y se va a utilizar otro tipo de medicamentos que se usan para la crisis asmática. Y entonces, eso hay que ponerle mucho cuidado porque se puede hacer crónico. Ahora, en otros casos desaparece cuando ya ingresa o empieza el desarrollo del niño, ¿no? Sí, no es una regla, pero generalmente en la mayoría de los casos los asmáticos allá a la adolescencia como que disminuyen su incidencia en problemas respiratorios. Hay otros que quedan para toda la vida, pero eso también depende del medio donde habiten. Si es un ambiente contaminado, donde se cocina con leña, donde hay fumadores, donde hay irritantes químicos, ese paciente no va a dejar ni siquiera en la adolescencia y va a ser asmático para toda la vida. Entonces, lo que hablamos antes es el tratamiento de la crisis asmática, pero el tratamiento del asma es un tratamiento ya integral, ¿no? Aparte de las medidas de prevención, de evitar todo esto que puede desencadenar las crisis de asma, también utilizamos unos medicamentos que vienen así también, pues, en forma de spray, que son los corticoides inhalados, que sirven para el tratamiento ya de largo plazo de la enfermedad, tratando de desinflamar, porque hemos dicho que el asma es una enfermedad inflamatoria, entonces mientras esté inflamado ese bronquio y no utilizamos un medicamento para desinflamar, esa crisis puede regresar. O sea, usamos los broncodilatadores, pasamos la crisis, pero si no hay el tratamiento correspondiente, esa crisis puede regresar, esa agitación puede regresar, esos bronquios se pueden volver a cerrar. Por eso es importante que nuestros pacientes, luego de salir de la crisis, tienen que ser llevados a un médico para que haga el tratamiento correspondiente. Hay gente que utiliza los remedios caseros. Bueno, ¿Es factible? Los remedios caseros aquí en una crisis asmática no funcionan. Como darle agua de diferentes formas, como hacer inhalaciones, como ponerle cosas en el pecho, no funcionan, porque aquí lo que necesitamos es abrir el bronquio como una medida emergente para que ese paciente pueda respirar, ese aire que está atrapado pueda salir y pueda luego ventilar normalmente. Entonces, en los remedios caseros no funcionan en una crisis de asma. Por ello, cuando nuestro paciente asmático tiene una crisis, ese paciente indicamos para las medidas, ¿no? 4 puff
cada 10 minutos o cada 15 minutos durante 4 veces. Si no logramos sacarlo inmediatamente al hospital, o en su defecto, mientras le vamos haciendo los puffs, vamos trasladándonos al hospital para que ese niño o esa persona que sufre de asma sea tratado y se haga un tratamiento integral del asma con los corticoides inhalados. Hay unos medicamentos que sirven para prevenir las crisis de asma, como los antileucotrienios, como el Montelukast, que pueden usarse también. Doctor, si yo sé que mi hijo tiene crisis de asma y que en cualquier momento le viene, ¿es necesario tener? Es necesario. Todo paciente asmático debe contar con este aparatito para, sobre todo el broncodilatador, que hay algunas marcas o algunas sustancias como el salbutamol, como el Bemin, como el Ventolin y otros más, que deben tenerse en casa uno de ellos. Y si es un niño pequeño, hay que tenerla en alocámara o espaciador para poder usarlo de buena manera, porque directamente va a ser difícil, porque este niño no va a poder inhalar. Y sobre todo, si está muy agitado, más dificultad para poder aplicar directamente en la boca. Entonces, es importante tener este aparatito, broncodilatador, y en la inhalocámara o espaciador. Solo como preventivo, Solo nada como más, no es que lo va a utilizar siempre, no, eso va a ser solamente en caso de una crisis de asma. Y por eso decimos que cuando hay estos ataques o crisis, mientras se maneja la crisis, ese paciente tiene que ser llevado a un centro de salud, a un hospital, para que se le dé tratamiento completo de lo que es el asma bronquial. Y hay que hacer el seguimiento y todo, ¿no? No es que termina ahí simplemente no, con utilizar un spray. Y porque luego pues el tratamiento viene con los corticoides inhalados, dependerá de la severidad, de la etapa, del grado del asma que se presente, y a veces hay que usarlo 1 mes, 2 meses, dependerá del grado que se cuente ese asma. Entonces, pues no la automedicación. Tengamos sí a mano estos aparatitos que salvan vida en casa, y pues cuando pasa la crisis o está disminuyendo la agitación, llevarlo inmediatamente a una unidad de salud para que reciba el tratamiento correspondiente e integral de lo que es el asma bronquial.